Hola, buenos días. ¿Me recordarás en videos como cómo utilizar correctamente los signos de puntuación o suma de fracciones? Pero no, esta clase es Ecología y Medio Ambiente. Bienvenidos a la clase, chicos. Características básicas del ecosistema. Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interpretación de los organismos dentro del sistema. El concepto, que comenzó a desarrollarse en 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, por ejemplo, plantas, animales, bacterias, protistas y hongos, que forman la comunidad biocenosis, y los flujos de energía y materias que en ella atraviesan, que era lo que les mencionaba en la clase de ayer, que todo aquello que está vivo y no vivo dentro de un mismo lugar es un ecosistema. Biomas. Un concepto similar al del ecosistema es el bioma, que es climática y geográficamente una zona definida ecológicamente en que se dan similares condiciones climáticas y similares condiciones de plantas, animales y organismos del suelo, a menudo referidas como ecosistemas de gran extensión. Los biomas se definen basándose en factores tales como las estructuras de las plantas, árboles, arbustos, hierbas y los tipos de hojas, plantas, hojas anchas, hojas delgadas, la distancia entre las plantas, que son los bosques, selvas, sabanas, y el clima. A diferencia de las ecozonas, los biomas no se definen por genética. Taxonómicamente se asemejan o históricamente, pero no son iguales. Con frecuencia con patrones especiales de sucesión ecológica y vegetación del clímax, es decir, son parecidos pero no son iguales, tienen características similares pero no son siempre una especie denominada de la otra o no desprende una de la otra. Hablemos ahora de la estructura. Al sumar la estructura de un ecosistema, se habla a veces de la estructura abstracta en la que las partes son las distintas clases de componentes, es decir, el biotopo y la biocenosis y los distintos tipos ecológicos de organismos, por ejemplo, productores, descomponedores, predadores, etc. Pero los ecosistemas tienen además una estructura física en la medida en que no son nunca totalmente homogéneos, sino que presentan partes donde las condiciones son distintas y más o menos uniformes, o gradientes en alguna dirección. El ambiente ecológico aparece estructurado por diferentes interfaces o límites más o menos definidos, llamados ecotonos, y por gradientes direccionales, llamados ecoclimas, de factores fisioquímicos del medio. Un ejemplo es el gradiente de humedad, temperatura e intensidad lumínica en el seno de un bosque, o el gradiente en cuanto a la luz, temperatura y concentración de gases en un ecosistema léntico, o sea, lento. La estructura física del ecosistema puede desarrollarse en la dirección vertical y horizontal. En ambos casos, se habla de estratificaciones. Tomemos en cuenta dentro de la estructura vertical y la estructura horizontal. Hablan más bien del suelo. Dice, por ejemplo, que la estructura vertical, en el perfil del suelo, con su subdivisión en horizontes, es otro ejemplo de estratificación con una dimensión ecológica. Las estructuras verticales más complejas se dan en los ecosistemas forestales, donde inicialmente distinguimos un estrato herbáceo, un estrato arbustivo y un estrato arborífero, es decir, el lugar idóneo para que estén los árboles. Por eso dice que es vertical,
porque es una superficie en la cual pueden estar todos esos árboles de una manera organizada y orgánica. En cuanto a la estructura horizontal, habla más bien como de una situación de flujo de aguas. Dice, en algunos casos puede reconocerse una estructura horizontal, a veces de carácter periódico. En los ecosistemas ribereños, por ejemplo, aparecen franjas paralelas al cauce fluvial, es decir, acuérdense que todo aquello que hace que la tierra se erosione es el agua y el viento. O sea, el clima es importante y por eso es que los suelos no son iguales y dependen del lugar en el que están y de todos esos factores que influyen para ser de una u otra manera. De la misma forma, ese ecosistema pues tiende a las características que hay en el lugar para poder sobrevivir. Función y biodiversidad. Desde el punto de vista humano, muchos ven a los ecosistemas como unidades de producción similares a lo que produce el bienestar y servicio. Entre los bienes materiales más comunes producidos por los ecosistemas están la madera y el forraje para el ganado. La carne de los animales silvestres puede ser muy provechosa bajo un sistema de manejo bien controlado, como ocurre en algunos lugares en África del Sur y en Kenia. No se ha tenido tanto éxito en el subcubrimiento de producción de estos animales, se podría decir, o de estos bienes y servicios, pero para una zona, se podría decir, endémica, ¿verdad? Están acostumbrados a servirse de estas cuestiones, no en masa. Acuérdense lo que hablábamos ayer. Si nosotros consumimos un producto, aunque sea renovable, en grandes cantidades, no va a ser suficiente para volver a regenerarse. ¿Por qué? Porque un número de especies o diversidad biológica de un ecosistema le confiere mayor capacidad de recuperación, es decir, se necesita más tiempo, se necesita más alimento, se necesita más de todo para poder renovarse. En cambio, por ejemplo, los bosques templados se regeneran rápidamente y vuelven a su anterior estado de desarrollo en un curso de una generación humana, como se puede ver después de incendios o de bosques, pero esto es mientras nosotros no sigamos consumiendo este producto. Si nosotros consumimos y no regeneramos, o más bien dañamos los suelos, o dañamos, por ejemplo, el agua, o dañamos especies, no vamos a poder regenerar todo esto y no nos va a poder servir como un alimento o una fuente de energía básica para nuestra sobrevivencia. Ciclos biogeoquímicos. La constante interacción entre los componentes vivos y no vivos del ecosistema permite la transformación de la materia. Las sustancias orgánicas están formadas por carbono, oxígeno, azufre y nitrógeno. La materia orgánica es degradada por los descomponedores y la transformación en sustancias inorgánicas. Los componentes no vivos del ecosistema, los productos vegetales, toman esas sustancias inorgánicas y las vuelven sintéticas en sustancias orgánicas. Así se cumple el ciclo de la materia. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen varios ciclos, tanto de alimentación como de gases. Hablando de esto, los ciclos biogeoquímicos se clasifican en dos tipos, de ciclos gaseoso y ciclos sedimentarios, que era como lo que les decía ahorita. Por ejemplo, el ciclo gaseoso, su nombre lo dice, son aquellos en los cuales los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. Estos ciclos, los elementos, son reciclados rápidamente con frecuencia en horas o días. El carbono, oxígeno y nitrógeno son elementos que tienen ciclos gaseosos, o sea, que su reservorio es la atmósfera, es decir, que vuelven a resurgir una y otra vez. El ciclo sedimentario son aquellos en los cuales los nutrientes circulan principalmente entre la corteza terrestre, que era lo que les decía ahorita sobre el suelo. El tiempo de reciclaje, en este caso, es grande, debido a que los elementos pueden quedar retenidos en rocas durante millones de años. ¿Por qué? Porque la forma en la que se mueven por lo general es
con el agua o con el viento, y puede haber lugares en los que el agua y el viento no llegue con tanta frecuencia. Dentro de estos ciclos existen otros dos ciclos. Por ejemplo, tenemos el ciclo del fósforo, que dice que es un ciclo sedimentario. En su reservorio es la corteza terrestre. El elemento se almacena en rocas fosfatas y a medida que estas son erosionadas se van liberando compuestos fosfáticos o fosfatados hacia el suelo y el agua, que era como lo que les decía ahorita, es decir, todos esos elementos están en la tierra o en las rocas, pero necesitan de alguien que los mueva, que sería el viento o en este caso el agua o las raíces de los árboles. En base a eso tenemos también otro ciclo, que es el ciclo del nitrógeno. Es un ciclo gaseoso. Su reservoriedad es la troposfera. El elemento se almacena en la mencionada capa. A pesar de su abundancia, no puede ser utilizado directamente por los vegetales y se requiere de las acciones de un grupo especial de microorganismos, que son las bacterias. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, cuando tú dejas algo sin tapar en el refri, ¿sí? O afuera, por mucho tiempo, se le empiezan a crear hongos, que es el moho. Bueno, esos son organismos vivientes, ¿sí? Y esos organismos se deben al aire, al oxígeno, al nitrógeno, que le dan vida a algo que está vivo, por así decirlo, pero que cambia. ¿Sí me explico? Es como si también eso tuviera vida. ¿Se acuerdan de los reinos animales que vieron en primaria y en secundaria en biología? Bueno, por ejemplo, el reino fungi, que es del que les menciono, son todas las bacterias, ¿sí? Son microorganismos y bacterias que nutren a otros organismos. ¿Ok? Entonces a esto es a lo que me refiero. Es un ciclo. Todos vivimos de todos. Por último, hablemos de la biosfera como la integración de todos los ecosistemas. La biosfera es el ecosistema global. Al mismo concepto nos referimos con otros términos como ecoesfera o biogeoesfera. Es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que interactúan entre sí, forman la diversidad de los ecosistemas, tienen propiedades que permiten hablar de ella como un gran ser vivo, con capacidad para controlar dentro de unos límites su propio estado y evolución. Entonces podemos decir que cualquier ecosistema, por ejemplo, un charco, un bosque, los mares, las selvas, nunca están rígidamente aislados, más bien todos están recirculados en nutrientes, fertilizantes, contaminantes y especies. Por lo tanto, en la superficie de la Tierra no existen espacios muertos en que los elementos desaparezcan o no estén, sino que solo recirculan, como lo veíamos ahorita en unas imágenes anteriores, es decir, todos vivimos de todos, ¿sí? Nos alimentamos de otros. Se puede considerar que la biosfera es un sistema sellado, porque mientras recibe suministro continuo del exterior, intercambia muy poco material del universo. Y ahora sí finalizamos nuestra clase de hoy. La tarea es la siguiente. Actividad número 1. Diagrama B de los 8 conceptos principales que vimos en la clase. Acuérdate que para hacer el diagrama B vas a hacer una V y vas a poner del lado izquierdo los conceptos de la guía o de tu material. Y del lado derecho vas a poner el mismo concepto pero con tus propias palabras de una manera bastante breve, ¿ok? Ahí queda la actividad número 1. La actividad número 2 dice, investiga y realiza un análisis en 15 renglones o más sobre las características de la biosfera El Cielo en Gómez Farías, Tamaulipas, ¿sí? Nosotros tenemos una biosfera llamada El Cielo, de hecho, todo nuestro mundo es una biosfera, pero en este caso vamos a hablar de esta biosfera en específico, ¿sí? Que es un lugar donde existen y habitan y cohabitan muchas especies diferentes. Eso es todo por nuestra clase de hoy. Espero que te sirva el material,
que te guste y que hagas bien tu trabajo, ¿ok? Entonces nos vemos la próxima clase y que estés muy bien. Bye.